Está en línea Maristela Svampa, que es socióloga, escritora e investigadora. Chacra 51, regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking. Ella relata con crudeza y clima intimista cómo en la chacra de peras y manzanas de su abuelo, donde ella nació, en Allen, un familiar autorizó el ingreso de una petrolera para hacer fracking. Maristela, ¿cómo te va? Buen día, Diego te saluda. Buenos días, Diego, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por hacer un alto para charlar con nosotros. Sabemos que estás dando una charla durante esta mañana, ¿verdad? Efectivamente, estoy aquí en Chipoleti dando una charla en el Colegio Secundario 120, bueno, con la idea de alguna manera de generar conciencia en la gente más joven, sí, ¿no? En los chicos del secundario, que comiencen a desnaturalizar todo esto que aparece brindado o dado por sentado, cuando en realidad trae tantos problemas como puede ser la explotación hidrocarburífera con fracking. Claro, yo siempre cuento que cuando en el año 1998, cuando comencé a estudiar en General Roca, iba desde Neuquén hacia la ciudad de Rionegrina por la ruta chica, por la 65, en el colectivo, y ver esas chacras llenas de peras, llenas de manzanas, llenas de frutales, lleno de verde, lleno de vida, ¿no? Era un paisaje realmente espectacular. Y a medida que fueron pasando los años, vuelvo a ir a Roca, a visitar amigos, familia, etcétera, y veo entre los perales y las plantas de manzanas, veo torres que están extrayendo petróleo y gas, y la verdad es un panorama que a uno, que digo yo que hace poco que estoy en el Alto Valle, poco, 20 y pico de años, pero digo, a los que nacieron en la chacra, a los que vivieron de eso, ver ese paisaje, imagino cómo se deben sentir, Maristela. Bueno, cada vez que cuento esto en otros lugares fuera de la Patagonia, aquí en Argentina o en otros países de América Latina, nadie puede creer que en medio de de plantaciones de peras y manzanas se esté avanzando con la actividad hidrocarburífera a través de la fractura hidráulica, que es tan controversial en otros puntos del planeta, que ha generado tantas resistencias, tantos informes demoledores en términos ambientales, sanitarios, promovido prohibiciones en Europa, inclusive en diferentes estados de Estados Unidos, ¿no? Nadie puede creer que se esté avanzando en una región como la nuestra, en la cual hay, de modo, digamos, ya hace casi un siglo, consolidada una matriz, productiva vinculada a la fruticultura y a la horticultura. La verdad es que es más allá de mi experiencia personal, la idea que traigo acá en este libro con Chacra 51 es la de abrir un debate necesario, ¿no?, que tiene que ver con el avance de la matriz hidrocarburífera, no solo acá, sino también en Vaca Muerta. En el caso concreto del Alto Valle, hay que decir que este avance acelerado se ha montado sobre la crisis de un determinado modelo de fruticultura. Y hago el énfasis en el señalar determinado modelo de fruticultura, como dice la investigadora de la Universidad del Comahue, Belén Álvaro, porque en realidad no es la fruticultura, sino un determinado modelo que liquida, ¿no?, sobre todo las posibilidades del pequeño y mediano productor, y apuesta a los grandes exportadores y los fijadores de precios. Claro, ¿no? Está bueno, perdón. Es ese modelo de fruticultura el que está en crisis. Buen día, Maristela. Me parece que es interesante esto que dice, porque si no le estaríamos echando la culpa a otras actividades, y en realidad también se vino un cambio importante en cuanto a esto que usted explica, ¿no? A la forma de trabajo y a la historia esta que cuenta seguramente en el libro, sin haberlo leído, de una producción de peras y manzanas, posiblemente también a pequeña escala. Bueno, efectivamente lo que ha habido es un proceso de concentración en la cual además el Estado, lejos de jugar en favor de el eslabón más débil de la cadena, que son los pequeños y medianos productores, lo deja librado a la fuerza del mercado, y sabemos que cuando el mercado opera, siempre lo hace en favor de los grandes jugadores, sea la expansión de la frontera inmobiliaria, como vemos a través de los loteos que se hacen para los barrios privados,
o el avance de la frontera petrolera, que implica una ocupación intensiva del territorio y arrasa con peras y manzanas, ¿no? Entonces, si lo dejamos librado al mercado, sin duda son los grandes jugadores los que ganan, ¿no? Si el Estado provincial y nacional desarrollara políticas que fueran más allá del pequeño subsidio, del corto plazo, pensando a largo plazo cómo hacer la reconversión, cómo beneficiar al pequeño y mediano propietario, en el marco de consolidar, digamos, una cadena de valor, si ustedes quieren, más igualitaria, más simétrica, ¿no? En la cual tenga lugar y esté en función de una economía de alimentos, ¿no? Claro, sí. Sin duda cambiaría todo, pero no hay voluntad del Estado. El Estado provincial, sobre todo, le dice a la población, sobre todo a la gente de Allen, que hay una compatibilidad o una convivencia entre la explotación hidrocarburífera con fracking y la economía frutícola, el cual es falso, es un engaño. Digamos, lo que ha habido en Allen es la multiplicación de accidentes, de derrames, de explosiones de gas, de contaminación de aguas, también procesos de contaminación que han implicado la muerte de plantaciones, la muerte de animales. Ha afectado también a las poblaciones rurales, no lo olvidemos, hay más o menos 2.000 personas en el área rural, en el ejido rural de Allen, y esa población es población pobre, muy vulnerable, que son siempre los invisibles desde los sectores de poder. Entonces, no es que no ha generado impactos, están a la vista. Quizás en 2013, cuando se dio la lucha, tanto en Allen como en Neuquén, para evitar el fracking, todavía no había resultados a la vista, pero hoy en 2019, decir que no hay resultados a la vista, cuando los impactos negativos son más que visibles, porque además es ya claro, un discurso muy interesado. Además, Maristela, hay que hablar del fracking, que no es como la extracción del petróleo que chupa directamente el petróleo. Acá hay un sistema donde se saca de una roca, o sea, es un sistema más complejo, que eso hace que contamine más el ambiente. Efectivamente, es lo que junto con el Observatorio Petrolero Sur denominamos energías extremas. ¿Qué quiere decir? Para que se entienda. Que bueno, hoy en día el petróleo y el gas son recursos naturales finitos, están casi agotados, y lo poco que queda encapsulado, ¿no?, en la roca madre, fíjense el nombre que tiene, la roca madre es la que genera precisamente el hidrocarburo, y que para extraerlo es necesario desarrollar tecnologías ligadas a la perforación, no solo vertical, sino también horizontal, para romper, ¿no?, ahí donde está encapsulado el gas y el petróleo, romper la roca madre a través de una presión muy fuerte que se realiza inyectando millones de litros de agua dulce, sea agua dulce que necesitamos para beber, para vivir, pero además de millones de litros de agua dulce, requieren sustancias químicas altamente contaminantes y arena. Y es a través de esa sopa química que se rompe la roca para extraer el gas y el petróleo, ¿no? Y hay que decirlo también, las energías extremas implican costos económicos más altos, tecnologías de mayor impacto sobre el ambiente, que generan contaminación de aguas superficiales, de aguas también subterráneas, y que impactan también en la salud, digo, de los pobladores, ¿no? Y en esa línea hay que agregar que el esquema que se ha desarrollado tanto en Vaca Muerta, sobre todo en Vaca Muerta y también en Allen, es un esquema de explotación petrolera muy perverso, porque implica altos subsidios del Estado hacia las petroleras para que éstas puedan tener cierta rentabilidad económica y de esa manera quedarse, ¿no?, por ejemplo, en Vaca Muerta para explotar. Y atado a ese esquema perverso de subsidios estatales que pagamos todos los argentinos, también viene atado la flexibilización laboral. No es casual que mueran cada vez más trabajadores en Vaca Muerta, como ha sucedido hace muy pocos días, en el yacimiento Fortín de Piedra, donde murieron 2 jóvenes trabajadores petroleros, y en lo que va del año, desde que se firmó ese convenio de flexibilización laboral, han muerto 8 trabajadores en el sector del petróleo en Vaca Muerta. Este es un esquema
que no cierra sin subsidio del Estado y sin flexibilización laboral, además de todos los impactos socioambientales que tiene, contaminación del agua, contaminación del aire, avance y desplazamiento de otras economías productivas, e impactos en general en el medio ambiente. María Estela, vos dijiste algo que es muy cierto, tanto el gas como el petróleo son finitos. Finitos quiere decir que tiene un fin, que se va a acabar. ¿Qué va a pasar en la región del Alto Valle, en la provincia de Neuquén, en los lugares donde se explota el gas y el petróleo cuando ya no haya más? ¿Ya será tarde para volver a vivir de la fruticultura, de la pera y de la manzana, las que en algún momento fueron las mejores del mundo? Y hoy, por ejemplo, Chile ya está compitiendo con las manzanas del Alto Valle. De hecho, han lanzado campañas con las peras y manzanas sin fracking o libre de fracking. Imagínense ustedes que Chile está en contra del fracking, y aquí estamos cosechando manzanas al lado de una torre petrolera. Bueno, eso hay toda una normativa internacional que efectivamente se va a volver en contra de los propios productores frutícolas, porque no van a poder exportar, pero sobre todo tengamos en cuenta que no se puede recuperar el territorio que es ocupado por una explotación hidrocarburífera. ¿No? Hoy pareciera que son pocos porque es una hectárea y media, 2, 5 de una chacra, pero cada vez es más, ¿no? Se estima que hay 300 pozos en la zona de Allen, y el municipio habilitó 97 más en noviembre del año pasado, que ya han cruzado la ruta 22 y están más cerca del pueblo. Pero esas locaciones hidrocarburíferas lo que dejan es el páramo, lo que dejan es el desierto, puro pedregullo, que después no se puede volver a reutilizar para ninguna actividad productiva ligada a la fruticultura o la horticultura, ¿no? Entonces esas cosas hay que pensarlas, porque insisto, acá en el Valle es necesario repensar la matriz productiva en relación a la horticultura y la fruticultura, cómo dar lugar a los eslabones más débiles de la cadena, cómo fomentar además una agricultura y una fruticultura sana, ¿no?, ligada a la alimentación. Y por otro lado, en términos más generales, lo que hay que pensar es la matriz energética, que no puede estar ligada a la extracción de combustibles fósiles, claro, mucho menos en un contexto de agravamiento de la crisis ecológica, tal como lo muestra el calentamiento global y el cambio climático. Es necesario avanzar hacia otra matriz energética, ¿no?, ligadas a energías renovables. Claro. ¿Es tarde ya, María Estela? Es difícil saberlo eso. Digamos que a veces uno puede decir, leyendo tantos trabajos científicos, que aparentemente la humanidad ya ha traspuesto un umbral de irreversibilidad. Pero creo que todavía estamos a tiempo, pero estar a tiempo implica tomar conciencia de que es necesario avanzar muy rápidamente hacia un escenario de transición energética que implica, en ese caso, reducir cada vez más la explotación de combustibles fósiles para poder ir alimentando una matriz energética. El tema, María Estela, es que mientras tengamos políticos que quieran instalar centrales nucleares, mientras tengamos secretarios de medio ambiente que hagan la vista gorda, también es muy difícil, ¿no? Quienes tienen las decisiones de decir esto sí, esto no, vayan por otro lado. Bueno, efectivamente, lo que ha caracterizado a este gobierno es la falta de controles ambientales, y el hecho de que hasta el propio ministro, por ejemplo, de Ambiente, el secretario de Ambiente, Berman, es un virtual ministro de Minería que va a los territorios provinciales para convencer a las poblaciones de que su destino es minero, que fomenta cualquier tipo de explotación sin importar cuáles son los impactos. Eso es muy preocupante, porque tenemos un gobierno que no es sensible a toda la normativa ligada a los derechos de los pueblos indígenas, los derechos territoriales, los derechos del ambiente, y que sí responde claramente a la lógica del capital, que busca avanzar sobre esos territorios para sacar ganancias, más allá de que éstas tengan
plazos muy acotados, dado el cambio climático que cada vez preanuncia efectos más irreversibles, ¿no? Bien. En el mundo, de todas maneras, hay experiencias, ¿no? Y países que están haciendo la transición energética, que están orientándose hacia una matriz que denominamos post-fósil, porque alienta la energía eólica, la energía solar, en fin, algo que está penetrando lentamente en nuestro país, pero que debemos también repensar desde nuevos paradigmas, paradigmas que impidan la concentración, la mercantilización y la dependencia tecnológica. Bien. Tenemos know-how, tenemos saber tecnológico acá en la Argentina y sobre todo tenemos una naturaleza que muy generosa aquí en la Patagonia, en la cual sin duda podrían fructificar rápidamente las energías renovables. María Estela, ¿el libro dónde se consigue? El libro se consigue en todas las librerías de Cipolletti, de Neuquén, en Roca. Yo hice una presentación ayer en la Universidad Nacional del Comahue, les comento que me quedé sorprendida, había unas 300 personas, había un gran interés por parte del público, porque insisto, no es lo mismo que en 2013, en 2019 se ven claramente los problemas que está generando Vaca Muerta y los problemas que está generando la explotación de taigás en Allen y que amenaza todo el Alto Valle, ¿no? Sí. Entonces estamos ante una nueva situación y, digamos, esto presenta una oportunidad que es la de abrir un debate que no se ha dado en nuestro país. Tal cual. No se ha dado, en absoluto. Sí. El libro entonces se presenta en Fernández Oro mañana a las 5 de la tarde y por supuesto se consigue en todas las librerías. Y es un libro que narra en términos personales una experiencia, pero que avanza a la descripción y de análisis de una situación más regional, nacional y también global, porque me interesa dar cuenta de qué es lo que está pasando con el planeta, ¿no? Y la conciencia que debemos generar, sobre todo en las jóvenes generaciones. Muy amable por tu tiempo, María Estela. No, muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Hasta cualquier momento, gracias.